bastante introductorio de lo que es la neurociencia. A mi manera de verlo y lo que a mí me apasiona, sobre todo estas sustancias, es cómo se unen a todos los niveles la investigación. Es decir, yo voy a hacer un pequeño recorrido desde la molécula, desde la sustancia química, hasta la célula, hasta el mecanismo de acción de esa célula, cuando forman un grupo de neuronas, a su función fisiológica, a su anatomía, su actividad, y eso qué impacto tiene en la mente, en el cerebro, en la conducta y demás. Me encantaría llegar al elemento comunitario, porque es uno de los más importantes, pero por el tiempo que tenemos en la charla no me va a ser posible y espero que lo podamos ver en otras charlas, sobre todo el contexto religioso, ritual, y aunque no sea religioso, el potencial que tiene para generar comunidad y lo que se deriva de la toma en conjunto, ¿no? En grupo o con personas. Como introducción, nosotros en este caso lo hemos llamado medicina chamánica. Para los chamanes ellos eran sus plantas de poder, o como ellos se referían a ellas, como plantas maestras o plantas como teachers, ¿no? Profesores. Y en el mundo occidental se llegaron a llamar psicodélicos por la palabra viene de manifestar el alma. Lo que pasa es que con los años la comunicación, el intento del gobierno de clasificarlos como drogas graves y demás, pues la palabra psicodélico empezó a verse mal vista y bueno, se fue asociando con alucinógenos, y entonces hoy en día en la investigación se usa el término enteógeno, que quiere decir contiene a Dios o hace revelarse la imagen de Dios. Lo más bonito que, bueno, como había mencionado, el hecho de que se puede hacer un recorrido por todas las capas, pero también en lo que se refiere a la ciencia tenemos un reto muy grande, que es cómo comunicarlo a la gente teniendo en cuenta sus riesgos reales, pero también sus potenciales beneficios, informando de los efectos posibles adversos, de interacciones, de quién puede tomarlo, qué contexto y demás. Cada vez hay más información. A medida que se vaya viendo mejor pasaré alguna diapositiva, pero como todavía estamos empezando y no lo van a ver aquí del todo, como pueden ver, yo les quería pasar unas imágenes porque yo hoy voy a hacer un intento de resumir la ciencia, pero estamos hablando de unas plantas que tienen, en un caso, la unión de dos plantas y en otro caso de unos hongos que tienen miles de años de antigüedad. Nos han acompañado a la humanidad en nuestra evolución y en este caso estas imágenes que les voy a pasar tienen más de 6.000 años de antigüedad. Por lo cual, esto por un lado, y por el otro, voy a empezar por este lado, les voy a pasar lo que serían las imágenes visionarias o el arte que se expresa o que nace de estas experiencias a diferentes artistas. En uno de ellos tienen a la que viene del arte de los shipibo, que son más patrones, y en el otro más de artistas donde expresan las visiones que tienen. ¿Por qué les doy estas imágenes? Porque voy a estar hablando de moléculas, voy a estar hablando de procesos y demás, pero la experiencia no tiene nada que ver con lo que yo voy a hablar. O más que nada que ver, no se acerca, porque estamos hablando de experiencias que se salen del ámbito racional o del ámbito lógico-verbal, por decir de alguna manera. Cuando tomamos estas sustancias o personas que puedan haber tenido estas experiencias, voy a decir sin que sea estricto, ¿no? Pero por lo menos el 80% de la experiencia no es verbal y no se va a poder nunca transmitir ni describir como puede ser todo lo subjetivo. Entonces, la ciencia, ¿qué hace? Se intenta acercar todo lo que puede a, bueno, ir echando algunas pinceladas a describir lo que ocurre en el cerebro, pero no estaría 1000 años aquí hablando y no sería capaz de transmitirles lo que de verdad se siente con esta sustancia. Vamos al meollo. Voy a empezar con la composición química de la sustancia, empezando con la ayahuasca. La ayahuasca, que se conoce, bueno, viene de la palabra liana de la muerte, huasca, también conocida como capi, yagé, tienen muchos nombres. Es el producto de una decocción de dos sustancias. Por un lado, una liana y por otro, un arbusto, que tiene en su historia cómo se descubrió la combinación. Pero incluso en los contextos rituales, el arbusto, que también se los voy a pasar, o la liana es lo que se considera la parte masculina de la planta y el arbusto es la parte femenina. La liana
contiene unas sustancias llamadas beta-carbolinas, que ahora explicaré su mecanismo celular. Y en el caso del arbusto, tiene la dimetiltriptamina, que es la sustancia conocida principalmente por su efecto psicodélico. En el caso de las beta-carbolinas hay muchas más sustancias dentro de esta mixtura, porque es una decocción que requiere mucho tiempo, tiene una manera de recolección especial. En los sitios rituales las mujeres recolectan la hoja y los hombres recolectan la liana. Son los hombres quienes pelan y cocinan la liana y ya después se hacen ritos en cuanto a la decocción. Pero dependiendo de la cultura se hacen diferentes mezclas de esta sustancia, lo que lo hace muy difícil el estudio, porque en un sitio te encontrarás una con una proporción y en otro sitio te la vas a encontrar con otra. En el caso de la beta-carbolina, por decirles unos nombres de las moléculas, tenemos la armina, la armalina y la tetrahidroarmina, que hasta ahora se pensaba que solo tenían una función, que era entrar al estómago, inhibir unas enzimas que tenemos en el estómago y dejar que entre el efecto de la dimetiltriptamina de la hoja. Pero como veremos un poquito más adelante, en la investigación se ha ido descubriendo que estas moléculas también tienen un potencial terapéutico que cada vez se está descubriendo más. Y luego les voy a presentar lo que serían los hongos mágicos o psilocibe. De estos también hay un montón de especies. Yo he escogido el psilocibe porque es uno de los más conocidos y en este caso, además de contener otras cosas, contienen principalmente psilocibina, que cuando entra a nuestro cuerpo, a unas enzimas, que son unas fosfatasas, lo transforman en psilocina, que es lo que sí tiene efecto en nuestro cerebro. Y también contiene unos alcaloides, que se llaman feniletilamina, que son las que tienen el efecto simpatomimético. Se dice que nos genera las náuseas, la tensión arterial, todos esos síntomas un poquito asociados que parecen a veces algo desagradables de lo que son los hongos. No se va a ver, pero vamos con lo que sería el mecanismo de acción celular. Se va acercando a ver un poquito. Lo que yo quería mostrar aquí es, en el caso, voy a unir ambas sustancias porque voy a hablar de lo que serían los efectos comunes o principales que se han descubierto de ambas sustancias. La psilocina, que es la que queda en el cuerpo, y la dimetiltriptamina son moléculas muy parecidas a la serotonina. Se llaman en este caso agonistas de la serotonina. Tienen mucha afinidad por todos los receptores de serotonina, pero sobre todo por el de serotonina 2A, se llama. Este se cree junto con otro receptor que se llama sigma-1 y junto con un receptor que se mezcla, que aquí lo verán después, con otra proteína de una membrana celular, tienen una serie de efectos dentro de la célula que es lo que se creen que participan en los efectos psicodélicos, que todavía queda mucho por investigar. Esto es como si yo les estuviera dando una punta de un iceberg, porque queda muchísimo para entender. Esta imagen que yo les he puesto aquí es una célula que más o menos se verá, pero bueno, es un receptor extracelular, la membrana de la célula, los diferentes receptores que hay y todas las cadenas químicas de reacciones que se generan dentro de una célula hasta llegar al núcleo, donde incluso algunas moléculas entran y afectan a cómo se lee un gen. En este caso, tanto la ayahuasca como la psilocibina, a largo plazo se ha demostrado que a través de estas cadenas llegan a afectar a unos factores de transcripción, a la manera en la que se codifican. Los factores de transcripción son, por decir de alguna manera, los reguladores de cómo se leen y se expresan nuestros genes en el día a día. Tanto, por ejemplo, para generar células cancerígenas, tumores, o para generar nuevas neuronas para aprender, o para todo tipo de procesos. Todo esto lo regulan los factores de transcripción. Entonces, ¿qué más hace la ayahuasca y la psilocibina? Ambas moléculas producen un incremento del factor de crecimiento derivado del cerebro. Esta molécula, también a través de estos procesos, está implicada en la plasticidad sináptica, en el aprendizaje, en el nacimiento de nuevas neuronas. También, junto con otros factores, que no voy a entrar en detalle, hacen que la investigación haya puesto mucho foco en esta sustancia porque no se había descubierto hasta ahora moléculas que tuvieran
plantas o sustancias que tuvieran tantos efectos celulares sobre lo que es la regeneración celular y la reparación del daño celular. O sea, nuevas neuronas y también reparar células que puedan haber estado dañadas o procesos químicos incluso inflamatorios dentro de nuestro cuerpo. Cosa que se hizo incluso en Brasil, financiada por el gobierno brasileño, porque estaban muy interesados en ver por qué estaban tan sanos las personas de las comunidades donde se tomaba ayahuasca. Este sería una imagen que se verá, que más tarde si puedo se las pondré, en la que concretamente estudian las beta-carboninas que yo les decía antes. O sea, no la dimetiltriptamina a través de los receptores de serotonina, sino las beta-carbolinas, que eran las otras moléculas que estaban en la ayahuasca, que las han puesto esto es en una universidad de Barcelona, en cómo se estudia el nacimiento de nuevas neuronas. Lo hacen en un plato de Petri, ¿no? Y ponen ahí las neuronas y les echan de comer diferentes sustancias, a ver qué pasa. Pues las beta-carbolinas producen que nazcan las nuevas neuronas, pero no solo eso, que normalmente eso se puede encontrar en la ciencia, pero no solo que nazcan, sino también que viajen a donde tienen que ir, o sea, que migren, se llama migración celular, y la diferenciación celular. Es decir, hasta ahora no se había descubierto ninguna sustancia que produjera las tres cosas a la vez, que le pudiera decir a una célula que naciera, a dónde tiene que ir y quién tiene que ser. Cosa que es maravilloso. O sea, ¿eso no es la molécula de Dios? Esta es, la llamada molécula de Dios. Que todavía queda mucho. Pero esta que yo te estoy diciendo no es la molécula de Dios, es la que va junto con la molécula de Dios. Cosa que está siendo sorprendente en la investigación, porque se creía que todo lo hacía la molécula de Dios, que la llaman el DMT. Pero esta función está más implicada con las otras moléculas, que es como un trabajo conjunto que hace la planta. Esto es algo, bueno, a lo mejor más subjetivo, menos científico, desde donde te digo, pero para las personas que trabajan con estas sustancias siempre te dicen, deja que la medicina haga su trabajo. Y la medicina va trabajando, y no es solo lo psicodélico, lo visionario a lo que se refiere el trabajo, ¿no? Hay mucha purga, hay limpieza del cuerpo, entonces son diferentes capas a las que trabaja esta sustancia. Vale, entonces yo les he dicho, la química, les he dicho, cuando llega la química tú te la tomas, cómo pasa del estómago, va por la sangre y se mete por el cerebro, y cuando llega al cerebro, ¿a qué neuronas va? Sobre todo a las de serotonina, que ahora les voy a decir por dónde están. Entonces, y cuando se meten en las células, ¿qué hacen? ¿No? Entran por la célula, viajan por ahí dentro, y dentro de la célula cambian hasta la expresión de nuestros genes. ¿Y eso qué efecto tiene? ¿Cómo se mide eso? Pues con la neurofisiología y la neuroanatomía. Lo que hacen es que meten a las personas en un túnel para verles con una máquina de resonancia magnética funcional, donde miden nuestra actividad cerebral. Bajo el efecto de la ayahuasca, y vamos a decir que también de la psilocibina, para resumir y dejarlo más o menos sencillo, hay tres principales efectos. Por un lado, se reduce el filtrado talámico, es decir, la ayahuasca entra por ahí, vamos a decir la DMT y la psilocina entran por el cerebro, van a las células y inhiben el tálamo, que es esta famosa frase de Aldous Huxley, la puerta de la percepción. No sé si han leído alguna vez o visto sobre ese libro, en el que van a esa zona del cerebro y lo que hace es que es un centro de filtrado de todo lo que nosotros recibimos. Nosotros recibimos una cantidad de estímulos enormes y esta zona que está dentro del cerebro, a ver si encuentro algo que más o menos se ve, está aquí como por aquí dentro, hace que no nos saturemos de tanta información. Pues cuando viene la ayahuasca hace adiós a la puerta, ¡pum! Y te la abre así, enorme. Y deja que entre toda la información hacia nuestro cerebro. ¿Qué hace también? Pues estimula las áreas de procesamiento sensorial posterior, todo lo que sería esta parte de aquí atrás, que son nuestras áreas visuales, áreas de atención, y también estimula nuestras áreas frontales, pero las que están por aquí debajo, que son las que están más involucradas en el procesamiento emocional. Y después se mete a lo que es el lóbulo temporal, que si yo pudiera, abriría aquí, ¡clac!
¿sí? Este es el lóbulo temporal, y si yo separo esto, aquí dentro hay una parte que se llama la ínsula. Está implicada en el procesamiento también emocional, pero sobre todo, y también más dentro del cerebro, en el procesamiento de la memoria y del afecto. Entonces, esta cosa entra por la cabeza, entra por nuestro cuerpo, llega hasta el cerebro y afecta, produce un aumento en esta zona, un aumento de actividad. Cuando registramos, vemos que esas zonas se iluminan. ¿Qué pasa? Que el cerebro hasta ahora, en lo que es la investigación de neurociencia, ya no se investiga solo una localización, ya no se dice, vale, la memoria está aquí, sino que se entiende que el cerebro funciona de manera integrada y que son redes neuronales, y es no solo la zona, sino su comunicación con el resto del cerebro. Entonces, lo que se ha descubierto es que la ayahuasca y la psilocibina, y en general los psicodélicos, modifican muy potentemente las dinámicas de los procesos neuronales, sobre todo cómo se integra la información. Una de las recientemente descubiertas se llama la red neuronal por defecto, y se descubrió gracias a la investigación con meditadores, que a largo plazo tienen un efecto muy similar al que se produce con la ayahuasca. Y la red neuronal por defecto es, por decir así, la red de nuestra conciencia de la identidad, o es la red que está encargada de nuestra narración personal de nuestro ser. Está todo el día ahí chachareando. Esta red se activa cuando tú no estás enfocado en una tarea. Tú estás haciendo algo y usas una red específica para esa tarea. Matemática, fregar, Wing Chun, hagas lo que hagas, tienes una red específica para esa tarea. Pero cuando tú dejas de hacer esa tarea, queda esta red neuronal por defecto, por eso la llaman, ahí queda, chachareando en tu cabeza, te acuerdas de tus memorias, que voy a hacer mañana, que no sé qué, ahí está todo. Pues esta se ha investigado mucho en trastornos mentales de diferentes tipos, porque se ha descubierto que personas con depresión, con trauma, con estrés postraumático, con problemas de diversa índole, tienen esta red afectada, o está hiperactiva y está todo el día repasando su historia, o tiene algunas partes que no funcionan bien y no se regulan y no saben dejar al modo específico de tarea. Siempre les interrumpe cuando están haciendo una tarea. Entonces, la psilocibina y la ayahuasca hacen que esta red se calle un ratito, le bajan un poco el volumen a esta red y la dejan estar. También es que la desintegran un poco, después a ver si soy capaz de explicarlo. Entonces, también modifican, en conjunción con esto, modifican la dinámica que hay entre nuestras redes de procesamiento emocional, que serían las redes, se llaman las zonas paralímbicas, donde está nuestra emoción y sobre todo nuestras memorias autobiográficas. Lo que yo dije aquí dentro, tú te vas por aquí dentro, y aquí hay una cosita así que se llama el hipocampo, que es donde tenemos la memoria, y justo debajo está la amígdala, que es un sitio que le va avisando de que es lo importante, que se enciende con el peligro. Estas áreas de memoria autobiográfica, junto con las que dije de procesamiento sensorial y visual, se hipotetiza que bajo el efecto de la ayahuasca están haciendo, al activarse de manera diferente, afectan a nuestra imagen de nosotros mismos y del mundo. Afectan a la manera en la que construimos una imagen propia y de cómo funciona el mundo. Nos dan ahí un descanso de nuestra manera habitual y permiten que el cerebro funcione de manera diferente. En el caso de la psilocibina, que no en el de la ayahuasca, ocurre una cosa muy significativa, que es que, como yo les decía, en la normalidad, la red neuronal por defecto y la de las tareas específicas son contrarias. Si activas una, no puedes activar la otra. Pero bajo psilocibina se pueden activar las dos a la vez. Cosa que para el cerebro eso es muy raro. Y debe de tener una función, pero como todas estas capas en la investigación se estudian de manera diferente, todavía queda mucho tiempo para que podamos conectar todos los niveles y entender qué está pasando. ¿Qué hace también la psilocibina? De manera muy específica, que es relevante para los estudios clínicos que voy a mencionar después, afecta al procesamiento de señales negativas de peligro en la amígdala. La amígdala es la que recibe una señal de amenaza, te dice, valora la saliencia y te dice el peligro y te hace tener una reacción emocional fuerte. Pues la psilocibina baja la activación de esta zona del cerebro. Y veremos que eso va a ser muy útil para más adelante.
Entonces, voy a ver si soy capaz de resumir todo lo que les acabo de contar. En general, tanto la ayahuasca como la psilocibina producen un efecto excitatorio en el procesamiento afectivo, estimulan las emociones, hacen que procesemos las emociones de manera diferente, en la toma de conciencia de los procesos interoceptivos, que son todas las áreas visuales, de sensaciones, de tu cuerpo, modulan nuestras respuestas emocionales, afectan a la manera en la que tomamos decisiones, porque no estamos metidos en ese mismo bucle de nuestra narración personal, afectan a nuestro procesamiento de estímulos amenazantes y a nuestra memoria, a la manera en que construimos nuestra memoria autobiográfica, nuestra historia de quiénes somos y del mundo. Y de manera funcional, de cómo funciona nuestro cerebro, en el día a día hay una predominancia de adelante, de control anterior, sobre el posterior. Siempre están las funciones ejecutivas, la parte cognitiva compleja, nuestra personalidad, controlando lo que ocurre aquí detrás. Lo que siento, lo que veo, lo que experimento. Esto es el que rige, el que gobierna. Está siempre diciéndonos que deja entrar y que no. Y además siempre hay un control de arriba a abajo, de nuestra cabeza sobre nuestro cuerpo. Siempre con esta especie de control ejecutivo se llama. Pues bajo los psicodélicos se produce al revés. Más información de atrás para adelante, más predominancia de todo lo que son las áreas de estimulación sensorial, y de abajo para arriba. Se recibe mucha más información hacia arriba. Entonces, esto que a mí sí un nivel más de interés sería que esto tiene un paralelo incluso a nivel estructural a largo plazo. Hay muy pocos estudios sobre esto, pero recientemente en como se dice, consumidores de ayahuasca a largo plazo, esto ya sí serían contextos rituales, entonces hay otras variables que importan, se ha medido no solo cómo funciona el cerebro, sino la estructura del cerebro, incluso cuántas neuronas hay, y se mide el grosor cortical. Y esto que yo les acabo de decir, a largo plazo, se acaba viendo en la propia estructura del cerebro de las personas que toman ayahuasca. Es decir, su red neuronal por defecto tiene menor grosor cortical en unas zonas y mayor grosor cortical en otras. Cosa que se está empezando a descubrir como muy potencial para efectos terapéuticos, sobre todo, como vamos a ver ahora, en las enfermedades que son más difíciles de tratar, las más crónicas, las que no responden a los tratamientos clásicos, por decir de alguna manera. Esto que ven aquí es un cerebro bajo, que no sé si lo ven, bajo el efecto de la psilocibina. Es decir, esto es un cerebro con sus conexiones, la información que manda en un estado normal, y bajo la psilocibina la información que manda. En todas direcciones, todo se comunica. Esta, si quieren, sí se las puedo dar, porque la tengo, que sería la última que tengo, para que sea más claro. Vale. Bien, unas pequeñas notas sobre los siguientes niveles, aunque me gustaría ya pasar al aspecto clínico para ir concluyendo. Entre medio, yo he hablado de lo químico, la molécula, la célula, la agrupación de las células en el cerebro, cómo funcionan, sus dinámicas, incluso la estructura. Cuando ya llegamos a la psicología, se estudia la neuropsicología, que mide cómo funciona nuestra atención, nuestra memoria de manera concreta. Pues de manera aguda, cuando las personas toman ayahuasca o psilocibina, se ven afectados sus procesos de memoria, de atención. Cuando les hacen pruebas de atención, les cuesta enfocarse, si se les ve afectados, porque están bajo un efecto de una planta muy potente. Incluso se les afecta bastante la memoria de trabajo verbal, cosa que yo decía antes, al principio, que se nos afectan nuestros procesos verbales. Pero cuando miden a los grupos acerca de sus funciones ejecutivas superiores, no tienen diferencia con respecto a los controles. Es decir, son capaces de realizar procesamientos cognitivos complejos o de elevado nivel, cosa que es muy interesante teniendo en cuenta los efectos psicodélicos. Concretamente, para mencionar algunos temas de lo que es la salud física, de los efectos físicos en el cuerpo, sobre el sistema inmunológico, la psilocibina produce un efecto bastante importante en disminuir los marcadores inflamatorios en el cuerpo, proinflamatorios.
Y la ayahuasca también en el caso de los linfocitos CD4 y CD3. Y aumentan la actividad de las células asesinas, se llaman, que son las células encargadas de matar virus. Así que no vayan diciendo esto por ahí, porque si no le da a todo el mundo por tomar este tema. Y en cuanto al sistema endocrino, bueno, es verdad que sube bastante la tensión arterial, cosa que hay que tenerla en cuenta para pacientes con cardiopatía, y produce algunas alteraciones sobre las hormonas, pero todas las medidas que se han hecho han declarado por el momento que son fisiológicamente seguras. Son afectaciones hormonales, pero no se consideran de riesgo. Bien, cuando ya hemos visto todo esto, que son como medidas, cosas, neuronas, procesos y demás, ¿qué ocurre cuando una persona toma esta sustancia? ¿Y cómo lo miden en la investigación? En la investigación lo que se hace es que se hacen algunos informes subjetivos para que las personas cuenten qué es lo que han vivido, qué es lo que han sentido, y se van pues sumando todos esos reportes para ver qué es lo que tiene en común una toma. En este caso vamos a ver, este sería el de la psilocibina, incluso a distintas dosis, que más o menos empieza a verse mejor la imagen, pero esta es una baja dosis, una media y una alta. Es decir, son efectos dosis dependientes, pero ya se ven con dosis bajas. ¿Qué tipo de experiencias refieren las personas que tienen? Pues hablan de sentir un efecto de unidad, de interconexión con el todo, de paz, de una alegría pero profunda, no algo por haber tomado un chupete. Una sensación de sacralidad, de haber entrado en contacto con lo inefable. Y yo sigo describiéndolo con palabras y, como digo desde el principio, no se acerca en ninguna medida a lo que es una cuestión de palabras. Precisamente eso es lo que tratan de transferir en la prueba. Dice, una sensación de trascender el espacio y el tiempo. Es que no lo puedo explicar, pero es lo que se dice en los reportes, ¿no? Que les resulta complejo y por ello difícil de explicar o de investigar de manera científica. Se hace lo que se puede, ¿no? Se acerca uno hasta donde puede. En cuanto a medidas así psicológicas para tener en cuenta para los contextos terapéuticos, se produce una mejora de la asertividad, se producen incrementos en las sensaciones de optimismo, de autoestima, de persistencia, conocidas madurez emocional, cambios en las actitudes vitales y en los valores, y mejores medidas de bienestar psicosocial en lo que serían poblaciones sanas. Vamos a decir que estos son estudios con personas que no tienen trastornos de ningún tipo, mentales, de salud y demás. ¿Qué ha habido también particular en investigaciones de psicología? Que estas sustancias producen cambios incluso en variables relativamente estables de personalidad. Hay dos pruebas muy conocidas, que son la prueba del temperamento y carácter de Cloninger y el NEO-Pi, llamado. Y en ambos casos ha afectado algunas dimensiones que los investigadores hasta ahora de psicología creían que no cambiaban a lo largo de la vida, creían que te medían, te hacían esta prueba y que tú siempre ibas a ser una persona con este temperamento y este carácter. Y resulta que después de tomar la ayahuasca, por ejemplo, se produce un cambio significativo, por decir algún ejemplo, en una dimensión de la evitación del daño, que se suele medir como personas que tienden a huir de las cosas que les pueden hacer daño. Se disminuye esa reacción, las personas son más capaces de afrontar los problemas en su vida, y también un mayor sentido de autotranscendencia. Y en el caso del NEO-Pi se da una influencia bastante importante en la medida que es de apertura, se llama esa medida, que es de una dimensión que refleja la capacidad de apreciar las cosas estéticas, inclusive la imaginación, y tiene un impacto muy fuerte en la tolerancia hacia los demás. De ahí que esta sería una sustancia con bastante importancia para los momentos en los que vivimos. Llegando ya a lo que sería la aplicación. ¿Qué se está haciendo en investigación con estas sustancias? ¿O qué se está pudiendo averiguar que pueda ser potencialmente terapéutico para las personas? Yo aquí les he puesto un ejemplo de lo que es el procesamiento en un cerebro de una persona con estrés postraumático o con trauma. En este caso, estas personas tienen una sobreactivación de la amígdala que está continuamente buscando peligro. Entonces, este cerebro muchas veces, incluso durmiendo, trabajando, tienen una serie de memorias intrusivas. Continuamente se les activan sus memorias de las experiencias traumáticas, y no solo son memorias, son vivencias. Todo su cuerpo, desde arriba abajo, reacciona con esa experiencia. Lo viven, es como si estuvieran en ese lugar. Entonces todo su cerebro está activado de esa manera.
Pues en este caso la ayahuasca se ha usado, y también la psilocibina, en la investigación para el trastorno de estrés postraumático. Hay clínicas especialistas en la actualidad. Incluso el FDA americano está a punto de aprobar un tratamiento con psilocibina o con MDMA para los veteranos de guerra, para la mejora del estrés postraumático. Y aquí les he puesto algunos de los ejemplos de estudios que hay, que son clínicos, aleatorizados, controlados, con grupo placebo, para ver los efectos que hay sobre la depresión y la ansiedad, de hasta un 80% de la mejora y a largo sostenida en el tiempo, que es de lo más importante. Y en el caso de la drogadicción, de los abusos de sustancias, que es, en el mundo de la psicología son los casos, como los llaman, los casos perdidos, porque por muchas terapias que hagan y demás no suelen responder. Y sin embargo, en el caso de la ayahuasca, pues hay varios centros a nivel mundial que se centran exclusivamente en estos trastornos. Incluso con politoxicomanías graves ha habido una respuesta muy buena. Y en el caso de los hongos psilocibe, lo que se está encontrando en las universidades hoy en día, en diferentes centros, es el uso para tratar la ansiedad ante enfermedades terminales. Es decir, se está empezando a reconocer que las personas que se están afrontando a su marcha de este mundo sufren gravemente de ansiedad, de trastornos, no consiguen resolver los problemas con sus familiares, y están permitiendo hacer investigaciones en las que estas personas afrontan esta etapa final de su vida de otra manera. Y también, en el caso de las personas que las tratan y se piensa que ya se están curando, se ha usado la psilocibina para reducir la ansiedad después de los tratamientos, porque viven toda su vida con la sensación de que les va a volver el cáncer o de que van a volver a enfermar, y esto en varios estudios ha demostrado que les elimina lo que es la ansiedad con la que viven. También se está usando en el trastorno obsesivo-compulsivo, y por una investigación con la que colaboro sé que también se utiliza en el trastorno bipolar, que es algo que es muy difícil de tocar desde la psicología, y espero que le vaya la investigación bien, porque esta persona que conozco, él es el investigador, pero él mismo se trató con microdosis de ayahuasca y pudo dejar la medicación para su trastorno bipolar y convertirse en una persona pues, funcional en su vida, que hasta entonces no había podido ser porque las medicaciones para los trastornos bipolares son bastante potentes, ¿no? Inhabilitan bastante a la persona. Y en el caso de la psilocibina también se usan para las adicciones al tabaco, al alcohol. En este caso estoy hablando tanto de tomas concretas como de uso de microdosis, con lo cual hay muchos niveles, ¿no? Como pueden ver, hay diferentes maneras en las que habría que observar si una microdosis sirve para una persona, si una toma fuerte es necesaria para una cosa, una toma más suave para otra. Requiere un ajuste muy personal. Y en el caso que ha sido curioso de una de las investigaciones que era como una encuesta a casi 500 individuos con migrañas intratables. Estos son personas que tenían migrañas incurables, que no conseguían curarse con nada, y ellas solas se administraron psilocibe, hongo, como su tratamiento en microdosis diario, y resultó tratarles la migraña que hasta ahora no habían podido resolver. Entonces, esto que he comentado del potencial terapéutico, en todos los casos, las tomas de estas sustancias se acompañaron siempre de apoyo psicoterapéutico. Es decir, que cuando uno mira los efectos beneficiosos de estas sustancias, hay que tener en cuenta que van de la mano de un apoyo psicoterapéutico. En la investigación son conocidas otras variables como lo que se llama el set y el setting, que lo llaman así. El setting son las variables del contexto, que pueden incluir tanto el guía como el chamán, si hay un chamán, como la propia mixtura, o sea, los efectos que derivan de la propia sustancia, de cómo se cocina, de qué contiene, y de sus efectos tanto místicos como de revelaciones de la vida personal de la persona, como los cognitivos y todos los que yo he mencionado, junto con el set, que es la información con la que ya contaba la persona antes de tomar, y su preparación, que puede incluir una dieta, que incluye haber hecho trabajo anterior o no. Todas estas cosas van a influenciar muchísimo en el efecto que tienen estas sustancias. En general, producen cambios significativos y positivos en la personalidad, en las actitudes vitales y los valores, mejora el bienestar psicológico, la satisfacción vital y el crecimiento personal, y parece ser que van a tener una enorme, y bueno, han tenido porque se han usado desde los años 50 y cada vez se está descubriendo más aspectos en los que puedan tener una utilidad en psicoterapia.
Y lo más hermoso de la investigación incluso científica es que casi todas acaban mencionando que los efectos terapéuticos devienen principalmente del aspecto místico. Es decir, llegan a la conclusión de, muy bien, bueno, puedo explicar todas estas cosas en el cerebro y demás, pero cuando venimos a ver de verdad qué es lo que dice la persona que más les ayudó a afrontar sus traumas, sus problemas, a mejorar, es aquello que no pueden explicar o aquello que no saben bien qué era, pero era algo místico, algo inefable, algo que lo sacó de su ego, como se suele decir. Lo que pasa es que ahí hay para hablar. Entonces, aquí les he puesto una serie de imágenes de diferentes fundaciones, universidades, institutos en los que se investiga. Casi todas, por ejemplo, la más famosa, que es el MAPS, se ha financiado con dinero privado. Es decir, ni el gobierno ni nada de esto ha puesto dinero, sino han sido filántropos y personas que han ido poniendo. Este año se consiguieron 3 millones de euros para la investigación en este año, para terminar la fase 3, que va a permitir, vamos a ver cómo, que un psiquiatra en Estados Unidos pueda recetar MDMA a un veterano de guerra, cosa que pues requerirá una serie de protocolos, pero bueno, ellos se los toman bastante en serio. Para terminar, quería mencionar 2 cosillas. Un poquito los riesgos que sí se han descubierto de estas sustancias. ¿Qué riesgos pueden haber? Se considera que estas sustancias son fisiológicamente bastante seguras, salvo que las personas tomen antidepresivos del tipo IMAO, porque son moléculas muy parecidas a aquellas que dije al principio, que se llaman beta-carbolina, y producen una interacción que puede ser bastante severa. Entonces eso hay que saberlo. Si uno está interesado en esto y ha tomado esa medicación, pues tiene que seguir el protocolo que le indique su guía. Hay una serie de recomendaciones dietéticas que también van a afectar a la manera en la que hace su efecto esta sustancia. En cuanto a las experiencias, muchas personas relatan tener experiencias que se dicen desagradables, pero se ha descubierto que muchos de los efectos terapéuticos se asocian sobre todo a las partes desagradables de lo que son los viajes con psicodélicos. Es verdad que hay personas con baja estabilidad emocional que son las que van a tener más tendencia a tener viajes con experiencias algo más difíciles, pero también pueden tener una oportunidad de tener un efecto terapéutico mayor en este caso. Parece, hasta ahora, todos los estudios que se han hecho con modelos de adicción fisiológica a estas sustancias no generan adicción. Cualquier persona con la que ustedes puedan hablar acerca de tomar estas sustancias, no creo que les diga que es una fiesta, que es algo que se toma y que van a estar dependiendo de ella. Pero sí es verdad que los elementos de la adicción más psicológica están todavía por estudiarse, porque hay contextos rituales que puedan tener diferentes impactos en los tipos de personalidad, entonces eso todavía queda por estudiarse. Entonces, ya para concluir, ¿qué ocurre y por qué quise empezar la charla diciendo que la ciencia está como que viendo la punta de un iceberg que a lo mejor nunca va a ser jamás capaz de explicar? Y no pasa nada, lo bonito es tener, pues bueno, algunas pinceladas, y desde mi punto de vista a mí me fascina todo lo que es este mundo interno del cerebro y cómo se mueven estas sustancias. Pues hay una serie de limitaciones, porque las moléculas son muchas, diferentes concentraciones, porque lo que sería la calidad de la manera en la que le tomamos fotografías al cerebro, pues no sé si eran, no sé cuántos millones de reacciones al segundo hay en nuestro cerebro, y imagínense tomar una foto cada 2 segundos, y cada milisegundo hay millones de reacciones. Entonces es muy difícil que uno llegue a explicar realmente o a saber qué es lo que está ocurriendo. Hay un muy buen artículo que explica que nosotros nunca sabemos qué es el efecto y qué es la causa. O sea, ¿qué tú estás sacando? Si el efecto de la sustancia o lo que origina el efecto de la sustancia. Eso prácticamente, bueno, de aquí a que avance mucho la ciencia, no lo vamos a poder resolver. Y a nivel clínico, pues el tamaño de las muestras, es difícil encontrar gente aleatoriamente que tú puedas decirles vengan a tomar ayahuasca y que no sepan nada y ver su efecto sin ningún tipo de influencia externa. Y también el tema de la sustancia placebo, es decir, que tú le des una sustancia a alguien que crea que ha tomado ayahuasca. Es muy difícil, o cualquier tipo de psicodélico, que alguien tome una sustancia y se crea que esté bajo un efecto psicodélico real, como para compararlo de manera empírica con estas sustancias. Entonces, yo creo que también afecta las variables del contexto, como hemos dicho, y cada contexto es único, estamos aquí, no estamos allí, con lo cual si lo tomamos allí va a ser muy diferente de estar aquí, y eso va a ser difícil de estudiar. Y de ahí
que me parece un mundo fascinante, pero hay que saber, cuando se habla de los aspectos científicos, de sus limitaciones a la hora de informar al público y a la población en general de sus potenciales beneficios, pero también de sus riesgos y de lo que sabemos de verdad de esta sustancia. Pues con todo esto, quería darle muchas gracias a Sol y Luna por este hermoso espacio y a las charlas que nos hemos inventado para venir aquí a compartir información, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.